Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días o muy buenas tardes, depende de cuando ustedes vayan a ver este video. Nosotros estuvimos viendo Torque, cabe ver en este minuto, meternos un poquito en el tema de las palancas. Palancas y poleas, en realidad es el tema. Todo esto tiene una razón de ser, dado que el tema que viene después de esto, que lo veremos esta próxima semana, ya espero que en vivo, eh, tiene que ver con el momentum, pero momentum circunferencial. Y para entender el momentum circunferencial nosotros tenemos que tener claro el tema de torque, poleas y palanca. Por eso lo estamos viendo. Y además que en la vida práctica te va a servir estos conocimientos. Así que avancemos un poquito. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro, ¿qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad eh, es el centro, es el lugar en donde se aplica el peso de un cuerpo. Es como si, recuerda que peso es fuerza, no lo confundas con masa, eso es un casi, digamos, es un enorme error. ¿Ah? El peso es una fuerza con lo cual los cuerpos en la cercanía de la Tierra son atraídos hacia el centro de la Tierra. Esto tiene una explicación bastante lógica, porque tú tienes que entender que la Tierra tiene un núcleo interno y otro externo. El núcleo externo es un líquido acuoso formado por níquel y hierro que se está moviendo y ahí se genera un inmenso imán y la Tierra básicamente es un inmenso imán. A partir de ahí es que aparece esta fuerza de atracción que atrae los cuerpos hacia la Tierra. Pero no se aplica en todo el cuerpo como normalmente uno tiende a pensar, se aplica en un punto. Ese punto se denomina centro de gravedad. No necesariamente ese punto va a estar ubicado al interior del cuerpo. Fíjate que, por ejemplo, cuando yo tengo eh, una figura geométrica, un cuerpo geométrico uniforme como este celular, para encontrar el centro geométrico basta que tú traces las diagonales. Si tú trazas las diagonales, el punto donde se interceptan las diagonales, ese es el punto donde va a estar ubicado el centro de gravedad. Ahora, en el caso de una argolla, el centro de gravedad está en el centro de la argolla. Ahí está el centro de gravedad. Te das cuenta, como puedes ver, no se ubica sobre el cuerpo, sino que está ahí geométricamente en el centro. Ahí se ubica el centro de gravedad. Y en ese lugar se aplica el peso. Entonces, se encuentra en el centro geométrico del cuerpo. Y ahí va a depender, digamos, si es un cuerpo uniforme o no es uniforme. El centro de gravedad de un objeto hecho de distintos materiales, es decir, la densidad va cambiando, vamos a tener por lo tanto un cuerpo que no es homogéneo, está muy lejos del centro geométrico, ahí la cosa cambia y existen otros métodos para irlo determinando. Eh, Hay casos especiales, una esfera que podría estar hasta la mitad llena de plomo y luego tener otro material. Ahí evidentemente te va a actuar en otros lugares el centro de gravedad. Fíjate que en eso es lo que sin duda va a actuar y en ese punto se aplica el peso. En ese punto, justo en el centro de gravedad, vas a tener aplicado el peso. Nosotros vamos a ver ahora esta figura. Fíjate que, por ejemplo, el centro de gravedad, tú lo simbolizas con este símbolo que tú estás viendo acá, el símbolo del centro de gravedad. Mira dónde está el centro de gravedad de este camión. Mira dónde está el centro de gravedad del vehículo. Eh, Mira lo que pasa cuando este joven se coloca una mochila. ¿Te das cuenta? Cuanto más cerca del centro de gravedad corporal se encuentra la carga, más fácil va a ser llevar la mochila. Mucho más fácil. Si el centro de gravedad del cuerpo está si este centro de gravedad está muy cerca del centro de gravedad de la persona, va a ser extremadamente simple llevar la mochila. Evidentemente que tiene una masa, la mochila que sí, estamos de acuerdo, pero va a ser más fácil cargar la mochila. Seguramente eso tú no lo sabías. Ahora veamos lo que qué es una línea de acción de una fuerza, porque en realidad esto siempre lo vamos a estar ocupando y es algo que tú debieras tenerlo muy claro. Se habla de línea de acción, es una línea absolutamente imaginaria
extendida a lo largo del vector fuerza. Entonces, si tú tienes tu vector fuerza en este punto, acá está dibujado, toda esta línea segmentada es la línea de fuerza. Toda esa es la línea de acción de la fuerza. El triangulito es lo que nosotros llamamos pivot o punto de apoyo. Es por donde, es como el punto donde, en donde va a estar, digamos, teniendo el giro, la palanca, digamos, es que así tú la quieres llamar a este brazo. ¿De acuerdo? El pivot es un punto, siempre el pivot lo tienes que asociar a un punto de apoyo. Eso, la verdad de las cosas, tú tienes que tenerlo súper claro. ¿Y cuál es la gracia del pivot? Es que permite que un cuerpo rígido pueda girar. Va a girar en torno a ese pivot. Esa es la gracia que tiene el pivot. Para eso está. Ahora, hay dos conceptos que en realidad me interesa que tú los entiendas. ¿Cuáles son los conceptos muy simples? Fuerzas concurrentes y no concurrentes. Las fuerzas aplicadas, o las líneas de acción de estas, cuando están sobre un cuerpo o concurren a un mismo punto, se le llaman fuerzas concurrentes. Por ejemplo, todas las fuerzas están actuando sobre este punto. Ahí, si tienes una fuerza ahí, tienes otra fuerza acá, otra fuerza ahí, todas esas fuerzas, como están actuando sobre el mismo punto, se le denominan fuerzas concurrentes. Y cuando las fuerzas o las líneas de acción de estas fuerzas que están actuando sobre un objeto no tienen un punto común de aplicación, se denomina fuerzas no concurrentes. O sea, si hay una fuerza aplicada acá, otra fuerza aplicada por acá y otra por acá, estas fuerzas no son concurrentes, no se aplican en un mismo punto. Eso tú tienes que tenerlo claro. Entonces hemos visto lo que son las fuerzas concurrentes y las no concurrentes. Ahora, estudiemos un poquito las máquinas. Yo recuerdo que en otras generaciones, cuando veíamos el tema de las máquinas, yo siempre le decía, mire, las máquinas están hechas para facilitar la tarea al ser humano. La máquina tiene por objetivo disminuir la fuerza que tú tienes que aplicar. Por lo tanto, tú vas a tener máquinas simples y máquinas más compuestas. Las máquinas simples son sistemas sencillos, por ejemplo, las palancas, planos inclinados, poleas, las ruedas. Esos son sistemas simples. Las máquinas compuestas son las que se llaman, las que están constituidas por dos o más máquinas simples. O sea, tienes una polea o una palanca, entonces tú juntas dos palancas o dos poleas y ahí ya tienes una máquina compuesta. A eso se entiende por máquinas compuestas. Acá tenemos distintos tipos de palancas. Nosotros clasificamos las palancas en tres clases. La primera clase, nosotros, mira, acá tenemos en el centro, ahí tenemos el pivot. En un extremo tenemos lo que se llama la resistencia, el cuerpo del cual tú estás colgando. Y en el otro extremo tenemos la fuerza aplicada, o sea, ahí tú aplicas la fuerza, en el sentido y en la dirección que se te está indicando. Un ejemplo de esto, se me ocurre en este minuto, puede ser un alicate. Si tú te das cuenta, el alicate tú en la punta presionas, pero la fuerza no la haces acá en el mango del alicate y está girando acá al medio. Entonces, esa es una palanca de primera clase. Después tienes una palanca de segunda clase. La palanca de segunda clase, el pivot lo tienes en un extremo, en el otro extremo realizas la fuerza aplicada y en el medio tienes la resistencia. Un ejemplo de aquello es la carretilla. La carretilla en un extremo está lo que podría ser el pivot en la rueda, en el otro extremo tú aplicas la fuerza y en el medio llevas la resistencia o lo que tú quieres llevar en la carretilla. La tercera clase, no te estás imaginando qué ejemplo tienes. ¿Te gusta pescar? Bien. Las cañas de pescar. El pivot lo pones acá, ¿verdad?
tienes la fuerza, la aplicas como por la mitad o en parte de la caña, y en el otro extremo se supone que viene el pez o ya el pescado, lisa y llanamente. Entonces, en el primer caso podría ser un alicate, en la segunda clase podría ser la carretilla y en la tercera clase es una caña de pescar. Esas son las tres clases de palanca que normalmente uno ve. El cuerpo humano tiene una infinidad, tiene básicamente los tres tipos de palanca. En el cuerpo humano en diversas partes tienen los tres tipos de palanca. Este es un tema que normalmente la gente de salud estudia, su aplicación, estudian dónde se les aplica la palanca, cómo actúan, cuáles son los torques que están actuando. Ahí estudia el tema de las palancas. Las poleas tenemos de varios tipos. La polea fija es una máquina simple que consiste en una rueda, tal cual tú la estás viendo acá. Esta es una polea simple. Por lo tanto, la única función que tiene esta polea fija es que es la comodidad con la cual tú aplicas la fuerza. Porque si tú te das cuenta, mira el vector fuerza. Tú tienes que hacer este movimiento y se acabó. Pero ¿qué fuerza? Por ejemplo, si este cuerpo que está colgando es un cuerpo de 50 newton, tú la fuerza que tienes que aplicar acá es de 50 newton. Es exactamente la misma fuerza. Entonces, el único objetivo de la polea fija es invertir el sentido de aplicación, con lo cual tienes una mayor facilidad. En cambio, esta otra, la polea móvil, esta simplemente provoca, mira, se muestra para que esté en equilibrio, la suma de los momentos producidos por la fuerza motriz, la resistencia debe ser cero. ¿Te das cuenta? La polea móvil sí tiende, la fuerza que tienes que aplicar en la mitad de la resistencia. En la mitad de la resistencia. Acá está expresado, ¿te das cuenta? Si tú tienes una polea móvil como la anterior, esta, y este cuerpo vale 50 newton, tú acá aplicas 25 newton. Ahora, evidente que esta fuerza tú la puedes hacer pasar por una polea fija y la tiras hacia abajo. Pero eventualmente la fuerza que tú tendrías que aplicar sería si la resistencia es de 50 newton, tú tendrías que aplicar una fuerza de 25 newton. Acá está expresado, acá se trabaja en función de los torques. Acuérdate que un torque es fuerza por brazo. Y si tú tienes varias poleas móviles, no sé si las has visto, hay algunas que tienen como 3 o 4 poleas móviles. Entonces, va a depender cuántas poleas móviles tienes. Entonces, si son 4, entonces la fuerza que tú tendrás que aplicar va a ser 2 elevado a 4. Entonces, ahí la resistencia, ponte tú que sean 50 newton. Y acá te queda 2 elevado a 4. La fuerza que tienes que aplicar tú es una fuerza muy pequeña para levantar ese cuerpo. Muy pequeño. ¿Me sigues? O sea, te explico. Si tienes una fuerza de 50 newton, o digamos 100 newton, ya, vamos a hacer la cuenta. 2 elevado a 4, 2 por 2, 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16. Entonces, tú tendrías, si el cuerpo que tú quieres levantar es un cuerpo de, digámoslo así, de 50 newton, esto lo divides por 16 y la fuerza que tú deberías aplicar son de 3,1 newton, o sea, es bastante menor, ¿te das cuenta? Así se calcula esa fuerza, dependiendo la cantidad de poleas móviles que tú quieras aplicar. Y siempre eso se va a determinar a partir del cuerpo que tú quieras levantar. Yo no sé si tú has ido a algún taller mecánico. Ahí se ven muchas las poleas móviles, generalmente para levantar motores. Se aplica mucho el tema de las poleas móviles. ¿De acuerdo? Esta clase es bastante cortita, no tiene mucho contenido, porque básicamente apunta a terminar con este tema. La idea no era incluir más tema que esto, dado que pronto nos vamos a estar viendo en vivo y en directo. Así es que, dicho todo aquello, ahora simplemente te invito a terminar con el ticket de salida y nos estaremos viendo la próxima semana, Dios mediante, en una clase en vivo como de aquellas que teníamos hace algún tiempo atrás. Cuídate mucho, nos estamos viendo y a seguir adelante.